Colombianos, frente a todas estas reacciones, pues el presidente Gustavo Petro habló, señores, y pues también criticó la actitud de Vicky Ávila, que sacó un trino diciendo que Gustavo Petro sí sabía de ingresos ilegales a la campaña y este señor, presidente de la República, la paró en seco. Vamos a escuchar qué dijo el presidente de la República allá en Sincelejo. Pues tuvimos otras noticias, de las cuales no me puedo expresar a profundidad porque solo son periodísticas, entre otras me gustaría. Y un presidente debe tener información un poco más precisa, pero algunas cosas sí podemos decir. Hay una serie de periodistas que quieren mi entrevista, pero yo prefiero hablar aquí con mi pueblo. Si fue mi pueblo el que me eligió, a nadie más le debo la elección. Entonces es al pueblo al que debo responder. Tengan ustedes la absoluta certeza que este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular. De nadie más. Y eso es bueno que quede claro en Colombia. No hay nadie que puede terminar con este gobierno que no sea el pueblo mismo. Y el pueblo mismo dio una orden por mayoría en las urnas electorales. Nos vamos hasta el año 2026. Cualquier idea en contrario, ojalá se esfume rápidamente, ojalá. Los invito a aquellas personas que tienen otras ideas en la cabeza, los uribistas, ¿no?, que no perseveren en eso. El mandato popular se respeta, punto. El pueblo se respeta. Alguien escribió, no tengo aquí el dato concreto, yo voy a buscar por el nombre, pero no voy a mencionar la persona porque no voy a entrar en eso. Es Vicky Ávila, claramente, por el trino que escribió de que Petro sí sabía. Esperan un momentico. Alguien escribió hoy que mi hijo había dicho que yo sabía que habían entrado dineros ilegales en mi campaña. Tiene esa afirmación varias formas de analizar. Indudablemente piensa, no es un juez, yo he prometido no interferir en el proceso judicial y lo voy a hacer y lo repito. Pero como no es un juez, puedo analizar lo que dijo. Tiene una especie de instinto de deseo subliminal. Y es que obviamente si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy. Porque yo no soy Uribe. No soy ninguno de los que han pasado atrás por obvias razones. Duras palabras. Otro tipo de manera de entender las cosas. No critico a los otros, pero nosotros venimos de algo diferente, de otra historia, de otra realidad y de otra sensibilidad. Y entonces tengo que decirle a esa persona, no siga diciendo mentiras. Mi hijo no dijo eso. Y no dijo eso por una razón básica. A ninguno de mis hijos y de mis hijas, aquí una presente, les he dicho jamás que delincan. Eso no ha existido. Ayer se hacían así, como van a enfrentar el hijo contra el padre, entonces, uy, se acabó el padre. Sí es cierto, y no es la primera vez. Claro que han intentado usar las cicatrices familiares, las heridas, algunas cicatrizarán, otras quizás nunca. Claro que han intentado utilizar todas las debilidades, aquí y acullá, los errores, para intentar abrir el camino del derrumbe del primer gobierno popular en Colombia. No les gusta una serie de circunstancias de las que después hablaré. Y claro que no es la primera vez, tampoco será la última, ha pasado por miles de veces el que se intenta enfrentar un padre con su hijo o un hijo con su padre. Pero lo que nunca va a pasar, si la bondad florece, es que se afirme que el actual presidente de la República haya permitido, siquiera sugerido o vuelto cómplice
de que uno de sus hijos o hijas delinca, porque eso no ha sucedido. Así que, para quienes apoyan débilmente o se confunden, para los más fuertes, para los que nos atacan, porque son también colombianos y colombianas, pierdan cuidado. El presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito, ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con el poder. Bueno, aquí deja claro Gustavo Petro que él no sabía sobre estos ingresos, que tampoco le pidió a Nicolás Petro que delinquiera y que ingresara dineros ilícitos a la campaña, que es la fábula que utilizan los uribistas para querer enlodar y querer tumbar este gobierno progresista que realmente le ha quitado mucho poder y que le están dando duro en cuestiones de narcotráfico e incautación a gente de bien, ¿no? Nomás el robo de Ecopetrol, señores, nomás ese robo habla ya de por sí solo que los poderosos se están uniendo para tumbar este gobierno. Mis hijos y mis hijas han sido libres. Se equivocarán, seguro, como todo ser humano. Andarán caminos diferentes, quizás a los míos. Pero del Padre eso nunca lo esperarán, ni ha sucedido, ni sucederá. Yo entiendo lo que ha pasado. Sé lo que está pasando. Sé lo que está ocurriendo. Mi papel institucional no me permite quizás hacer lo que hace unos años podría hacer. Hablar con más libertad, decir lo que está pasando. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? ¿Por qué esa presión para que el hijo hable contra el padre? ¿Cómo se puede poner una persona entre escoger su propio hijo y su padre? Pero tengo que decir que lo entiendo, lo comprendo. Yo lo he vivido. A mí me tocó. Siendo joven, 24 años, 25, estuve preso. No existía la fiscalía ni nada de eso, eran otras normas. Me juzgó un general de la República y me arrestó. Y fui a parar a la cárcel, no a la de los ricos, no a la casa cárcel. Fui a parar al patio, no me acuerdo cuál número era, el patio 9º o 7º de la Modelo. Y me llevaron de cárcel en cárcel durante año y medio. Terminé en la Picote y allí cedí en libertad. Eran otras circunstancias, otra vida. El general que me arrestó hoy está condenado. Y el arrestado hoy es presidente. Así se mueve la vida. Me encontré con alguno de esos generales retirados y le dije, mire, la paz consiste en que sus hijos o sus nietos, más viejos que yo eran, y mis hijos jueguen un partido de fútbol en una esquina de cualquier pueblo tranquilamente, sin esperar que nadie dispare, que nadie persiga. Esa es la paz. Así ha sido mi historia. Claro, a mí también me pusieron en unas circunstancias. Me torturaron 3 días seguidos. A ver si denunciaba a quién o a quién, a ver si... Personas que ni conocía. Personas que no tenían ningún lazo familiar conmigo. Personas a los que simplemente había conocido porque tenían la misma idea de luchar por un país diferente igual que yo. Y no hablé. Siempre me pareció que uno no puede arrodillarse ante el verdugo. Y que la defensa siempre se hace desde la verdad y la dignidad. Y aquí lo que parece ser es que sí doblegaron a Nicolás Petro, sí lo presionaron psicológicamente en el búnker de la fiscalía, presuntamente, para que hablara en contra de su padre, señores. Y aquí Gustavo Petro pues expone de que él sufrió algo similar en otras condiciones cuando no había fiscalía, donde fue presionado para que hablara en contra de personas que ni conocía, señores. En este caso sí pusieron a Nicolás Petro a hablar en contra de su padre. La debilidad de algunas personas, ¿no? Y que sale bien, a la postre sale bien. Si no tienes nada que comer, la verdad y la dignidad es el mejor instrumento de la defensa, incluso judicial. Años después me sacaron de la alcaldía. Un señor poderoso dijo, Petro se va. Y el presidente ahí hizo caso y me sacó. Y salió el pueblo, y el pueblo, y el pueblo, una y otra vez a defender la democracia. Y miren, aquí estoy. Volvimos, Petro no se fue. La gente decía, Petro no se va. No porque sea un dechado de no sé qué, sino simplemente porque había una confluencia en ese momento entre el interés popular y un gobierno. Y porque lo que se había puesto sobre la mesa era simplemente la sinceridad, la verdad. Ese señor no podía destituir el voto popular. Y el pueblo se hizo respetar. No era raro que iba a ocurrir lo mismo parecido y otras cosas ahora.
si es que lo que se está poniendo en cuestión es si cambiamos a Colombia. Mi hijo ya verá, lo único que le puedo recomendar es, desde la dignidad, la verdad. No arrodillarse al verdugo jamás. Jamás. Tremendo mensaje a su hijo, hombre. ¿Qué fue? Pero aquí nos toca es gobernar. Eso a veces no es tan entendible. Una especie de soledad del poder. Es que no es lo mismo vivir en familia que vivir en el gobierno de un país. A veces no se entiende, a veces no se comprende que una persona tiene que sacrificar vida familiar por lograr transformar la vida de un país. A veces es incomprensible, pero es el camino que escogimos. El de depender básicamente de ustedes. El de hacer depender un programa de gobierno, una propuesta de la misma población. Si la población quiere más, hay que ir más, más y más. Si la población quiere detenerse, hay que detenerse. Si la población quiere retroceder, hacer un paso al costado y dejar que las cosas retrocedan. Lo he visto en mi propia existencia. Hoy debemos avanzar. Y avanzar aquí significa, para eso hemos venido, reforma agraria. La tierra para el que la trabaja. Esta misma consigna funcionó hace años, era yo un niño, tenía 10 años, en estas mismas tierras. Aquí comenzó una de las luchas más profundas, sólidas, masivas, por una democracia de la tierra, por una posibilidad de que los parias del mundo tengan un espacio para producir, para vivir, para tener calidad, para cumplir una función social, la de otorgarle alimentos al conjunto de la sociedad. Aquí surgió la NUCS, Línea Sincerijo. De aquí surgieron 100.000 campesinos que en marcha fueron hasta la Plaza de Bolívar de Bogotá a pedir justicia. 1971. Aún sus dirigentes batallan, muchos fueron asesinados. Después de 1971, después de que un gobierno indolente se negó a acceder a que, como se hacía en Estados Unidos o en Europa, la Francia, la Alemania, o en China, o en Japón, o en Corea, pudiese haber una democracia de la tierra, pudiera haber un acceso de la población campesina a la tenencia de la tierra fértil, pero no escucharon aquí en Colombia. Bueno, tremendo mensaje de Gustavo Petro acá con todo esto que está pasando. Le cantó aquí la tabla a la señora Vicky Ávila que deje de decir mentiras. Le dio un mensaje a su hijo que no se arrodille a su verdugo y que cuente toda la verdad sin inventar, ¿no? Para lograr beneficios jurídicos, señores. ¿Qué tal les parecen las palabras de Gustavo Petro? Realmente son contundentes frente a todo esto que está pasando, señores. Quieren tumbar al presidente, pero él dice que va hasta el 2026, señores. Hasta el 2026 porque el pueblo lo quiso así. Entonces no nos dejemos convencer de esta gente que está inventando calumnias y realmente si las pruebas están, pues que las presenten y así mismo se tomarán las decisiones que se tengan que tomar. Pero mientras tanto, no inventen mentiras como lo hace la periodista Vicky Dávila. Y es que realmente lo que se está viendo aquí es un posible entrampamiento que se está haciendo. Sobre el caso de Nicolás Petro, David Porras dice acá: primero, el presidente Petro ha demostrado que no encubre hechos de corrupción. Todo lo contrario, los denuncia. En el 2014 solicitó investigar a su hijo por presuntos actos de corrupción. En el 2022 pidió a la fiscalía investigar a su hermano. Cuando explotó el escándalo con Nicolás Petro, nuevamente solicitó a la fiscalía investigarlo. En conclusión, actos ilícitos no se toleran y mucho menos si son encubiertos. El presidente Gustavo Petro advirtió desde abril del 2022 que esto iba a pasar y por ello se creó una estructura que hizo imposible el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña. Con todo esto pretenden hacerle un golpe de estado al presidente de la República para perpetuar la corrupción, el hambre y la miseria en nuestro país. No pasarán, el pueblo está con el presidente. Escuchemos acá las palabras de este usuario. Frente a las declaraciones realizadas por el hijo del presidente Gustavo Petro el día de hoy, Nicolás Petro, en la Fiscalía General de la Nación, en donde aseguró que habrían entrado dineros ilegales a la campaña presidencial, tenemos que decir varias cosas y también recordar algunos hechos importantes. En primer lugar, que en el año 2014, el mismo presidente de la República le solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a su hijo Nicolás Petro Burgos por posibles hechos de corrupción. También recordemos que recién estalló este escándalo con la filtración de las conversaciones por Deis Vázquez, la ex esposa de Nicolás. El presidente no titubeó ni un segundo en nuevamente solicitar a la Fiscalía General de la Nación que investigara a su hijo Nicolás por estos hechos de financiación ilegal o financiación con fuentes prohibidas.
Asimismo, que también le solicitó a la fiscalía que investigaran a su propio hermano, lo cual deja muy claro que el presidente está comprometido con el cumplimiento irrestricto de la ley y que sin importar que sea su hijo, su propia sangre, o que lleve una persona su propio apellido, él va a permitir que hayan casos de impunidad, como sí lo hace el viejo sistema, quienes tienen ya un récord del 94% de impunidad en hechos de corrupción. Un segundo punto que hay que dejar también con total claridad es que si bien Nicolás dice que pudieron haber ingresado dineros provenientes del narcotráfico, de fuentes ilícitas a la campaña presidencial, en ningún momento dijo que el presidente de la República sabía sobre esto. A esto tenemos que sumarle también que en el año 2022 el presidente publicó en su cuenta de Twitter que había un plan orquestado desde las cárceles para filtrar su campaña y financiarla con fuentes prohibidas, por lo que le pidió a todos los comités municipales, a los comités locales, que estuviesen muy pendientes. Lo que no se esperaba es que el caballo de Troya fuera su propio hijo. Finalmente, quienes estamos firmes con el proyecto político del cambio para Colombia, quienes estamos conscientes de que no iba a ser una tarea fácil cambiar este viejo sistema corrupto, narcotraficante, paramilitar, creador de los falsos positivos, de la corrupción de nuestro país, quienes estábamos conscientes de que esa tarea no iba a ser fácil, en ese momento tenemos que estar más unidos que nunca, por cuanto no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que ese viejo sistema de hambre, de miseria, regrese a nuestro país. Lamentablemente, este hecho de Nicolás Petro opacó una noticia que tenía que ser la noticia del día, de la semana, del mes, y es el inicio de la paz con el ELN. Por cuanto hoy inicia un nuevo ciclo y también inicia el cese al fuego bilateral, un hecho realmente histórico. ¿Y ustedes qué opinan de estos casos? ¿Están firmes o no están firmes con el gobierno del cambio? Pues yo creo que la mayoría de colombianos que votó por el presidente Gustavo Petro está firme con esto, señores. Lamentablemente el caballo de Troya, como lo dice aquí este usuario, es el propio hijo de Gustavo Petro, el señor Nicolás, que por plata se dejó deslumbrar, señores, y dañaron la mente de un proyecto político que pues lleva varios años persiguiéndose de un cambio que realmente necesita nuestro país y que lamentablemente los corruptos no quieren que pase esto, ¿no? Los políticos que siempre han estado incrustados recibiendo su plata y alimentándose de la plata de todos los colombianos, pues no quieren que pase esto. Muy amables por escucharnos, esperamos que compartan este video masivamente para que llegue a mucha gente y se den cuenta de las palabras y de la posición del presidente Gustavo Petro con todo esto que está ocurriendo con su hijo. Hasta un próximo video y nos vemos en otra emisión. Muchas gracias.